Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, no permitas que nos distraigamos ni un segundo de hacer siempre tu voluntad, porque tu voluntad es siempre buena y santa. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, le doy gracias a Dios que podemos seguir comunicándonos a través de esta pequeña ventanita. Esperemos que este 2025 todavía pueda seguir abierta esta ventana, que además, creo que se cumple la palabra que dice: dichosos aquellos que han llegado hasta el 2025. Y esperamos, hermanos, poder llegar hasta la segunda venida de Jesús para recibirlo en las nubes. Y hermanos, a finales de este año, cuando estaba la fiesta de Saturnalia ya finalizando y estaba la fiesta del fin de año, recibí un email de un banco en donde me decían algo como que muy curioso que yo no había escuchado jamás, por lo menos de parte de un banco. Y es que me decían que ya no podían seguir prestándome sus servicios y que me recomendaban ir a otro banco. Y es algo que yo no había llegado a escuchar de un banco. Los bancos en general son muy competitivos, pero además en general te dan una explicación cuando algo así ocurre, pero esta vez no dieron ningún tipo de explicación, porque uno puede comprender que un banco o todos los bancos en general te exijan alguna documentación y que al no presentarla, el banco entonces está en todo su derecho de no prestar sus servicios. Pero además el banco te va a informar cuál ha sido el motivo o la razón para no prestarte el servicio. Te dirán que te faltó algún documento y que como no lo has entregado, pues no te pueden prestar el servicio. Sin embargo, hermanos, en este caso, pues no ha ocurrido así, lo cual es bastante extraño, porque en general los bancos pues siempre desean que tú les entregues toda la documentación para prestarte el servicio. Y sin embargo, en este caso no hubo ningún motivo ni razón aparente, porque a ese banco se le entregaron todos los documentos y el mensaje que llegó de vuelta fue: lo lamento, no podemos tenerte como cliente. Plop. Y es como muy bizarro, ¿verdad, hermanos? Pero aquí les muestro la prueba del email que me enviaron sin dar ningún tipo de explicación. Simplemente me dicen: no podemos atenderte aquí, puedes ir y buscar otros bancos. Así que esto es real, ¿verdad, hermanos? Si alguien pensaba que lo que Cusatón predicaba no es algo de la vida real, que tal vez es cierto tipo de fantasía apocalíptica o un delirio de persecución como algunos creen, pues ahí les estoy poniendo prueba física de que esto es bien real. Además de que ustedes han visto cómo YouTube, después de permitir libremente que las personas vieran mis videos, los cuales llegaban desde 4 a 7 millones de vistas, hoy en día YouTube no permite que el algoritmo recomiende mis videos y ahora solo llegan a lo máximo a 4,000 vistas, y ahí está la prueba evidente, como frecuentemente se los recuerdo, porque no olvidemos que el anticristo se reunió con el CEO o el director de Google. Y ahí ellos como que acordaron una estrategia para bloquear todos estos videos que expusieran al anticristo y a la gran ramera de Babilonia, y era hacerle ciertas modificaciones al algoritmo para que enviara a estos videos al cajón de los recuerdos. Y por supuesto, como hemos visto, mi canal yo creo que ha sido el más afectado, porque además es el único canal de YouTube que decrece en suscriptores mes a mes, año tras año, y al cual le han eliminado más de 100 videos. Plop. Entonces esto es real, esto no es un delirio de persecución o como por ahí nos calumnian como un intento de buscar ayuda económica o algo así.
sino que esto es real, ¿verdad, hermanos? Y es que decir la verdad tiene un precio. Porque además la verdad no es rentable económicamente en este mundo. Lo que sí produce mucho dinero es la mentira. Entonces alguien tal vez me diga, Cusatón, habla de fantasmas, de extraterrestres, de misterios, de el Triángulo de las Bermudas, habla de política, de lo que quieras, de la bolsa de valores, pero bueno, no estés diciendo la verdad, porque decir la verdad tiene un precio y no es un precio del que estamos acostumbrados a lidiar en este mundo. Es un precio duro de llevar, ¿verdad, hermanos? Pero yo estoy muy contento de haberles advertido y avisado de que venía el 666, la marca y el nombre de la bestia, y gracias a esa advertencia muchos de ustedes hoy en día pues no tienen el 666, y me alegro de que hoy estemos juntos sin que ninguno esté marcado por la bestia. Y esto ha significado un sacrificio para mí, pues he tenido que dejar a un lado un canal de YouTube que era muy exitoso, que iba viento en popa y que seguramente hoy en día tendría 1 millón de suscriptores si hubiera empezado a hablar de extraterrestres, de misterios, o me hubiera ido de viaje a Jerusalén a hablar de cuestiones de judíos, en fin. Pero estoy muy contento, hermanos, de que ustedes pues se han salvado de recibir esta horrible marca, que significa que aquel que la reciba será lanzado al lago de fuego y no tendrá salvación eterna, además de que recibirá las 7 últimas plagas de la ira de Dios, hermanos. Y como además sabemos, aquellos seres humanos que han recibido el 666 son hijos de la bestia y no son ya hijos de Dios. Y me alegra que ustedes hoy en día van en camino a ser hijos de Dios perfectos en la fe y en los mandamientos de Dios. Y también estoy muy contento y le doy gracias a Dios que no he tenido que pedir colaboraciones o ayudas para sortear este tipo de dificultades que han surgido a raíz de predicar esta advertencia, sino que mi mensaje siempre ha sido: guarda la ley de Dios, guarda los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, y no te apartes de la ley de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en la ley de Dios de día y de noche, y que sus mandamientos siempre estén en tu boca y en tu corazón. Pero además yo sé, hermanos, y tengo la absoluta seguridad de que si yo les pidiera ayuda, ustedes estarían más que dispuestos a otorgarla. Pero para que nadie nos calumnie, como andan diciendo por ahí, que estos videos se hacen para provecho personal, yo le ruego a Dios, y me gustaría, si es su voluntad, que en lo que compete a este ministerio, lo único que ustedes deben hacer es guardar la ley de Dios. Amén, hermanos. Y es curioso que en el email de ese banco se diga que hay muchos otros bancos que ofrecen el mismo servicio y que vaya a buscar otros bancos, cuando en algunos casos estos bancos juegan un papel monopólico y son los únicos que ofrecen cierto tipo de servicios. Pero igual, hermanos, ¿para dónde más vamos a coger sino hacia los brazos de Jesús? Nosotros tenemos los ojos puestos en la santa ciudad y queremos que todos vengan con nosotros, porque si no fuera así, pues ya nos hubiéramos ido a la selva, al monte, a la montaña, y nos hubiéramos recluido esperando a nuestro Señor Jesús. Tal vez nosotros no tuviéramos el 666, pero lamentablemente muchos de ustedes lo tuvieran, y eso sería muy triste, hermanos. Pero ahí vemos que no faltan los que torpedean esta obra, que es una obra pacífica y que lo que busca es invitar a todos a la vida eterna. ¿Cómo es que esta obra tiene enemigos tan poderosos cuando no tiene ningún otro objetivo sino que las personas se arrepientan y reunir a los elegidos de Dios
de las 4 esquinas de la tierra plana. Que dicho sea de paso, no todas las preguntas sobre la tierra plana se van a poder responder, porque al final algo de fe debe quedar, porque tenemos que tomar la palabra de Dios por fe. Y volviendo al tema, uno se queda con la boca abierta al ver que un mensaje tan puro como es el de enseñar a guardar la ley de Dios y llamar al arrepentimiento tenga estos enemigos encumbrados y emperifollados, pero muy poderosos, que están en este mundo y que no quieren que este llamado continúe por mucho tiempo. Plop. Con razón el mundo está como está, ¿verdad, hermanos? Porque lo que sí puede continuar es el cristianismo corporativo. Este cristianismo donde la iglesia es como una empresa, una entidad jurídica con contadores, abogados, administradores, dueña de muchísimas propiedades y terrenos, un holding empresarial que es dueño de otras empresas. Es una gran corporación oligopólica cristiana, si es que eso se puede decir en una oración, porque el cristianismo no tiene nada que ver con crear estructuras empresariales, aun y si son de varias iglesias, sino que tiene que ver con llamar a las personas al arrepentimiento. Y ya vemos, hermanos, que a pesar de todas estas vicisitudes, Ecusatón sigue en pie y sigue haciendo este llamado. Una invitación a que de una vez y por todas entiendas que estamos en los tiempos del fin, que es hora de arrepentirte y que es hora de dar ese último paso, porque a veces estamos como en un camino que vamos avanzando y vamos esforzándonos por guardar la ley, pero como que falta el último paso, ¿verdad, hermanos? Y como que algunos están ahí y no quieren tomar el último paso hacia la santidad completa, porque no han visto como que esto esté por decidirse. Pero hermanos, realmente las decisiones que se están tomando en Estados Unidos nos muestran que esto en cualquier momento se decide. Así que es hora de dar ese último paso, hermanos, sabiendo que las tinieblas no pueden vencer a la luz. Como dice en Juan capítulo 1 versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy importante. Es impresionante porque, hermanos, a pesar de todo el ataque que hemos recibido de YouTube, de los supuestos anunciantes, ustedes recuerdan cómo de un momento a otro también YouTube dijo que en mis videos no podían salir anuncios. En fin, hermanos, pues aquí sigue la obra, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y por eso seguimos exponiendo a la ramera, la gran ramera de Babilonia, oligárquica y cristiana, que es la Iglesia Católica. Seguimos advirtiéndole a todo aquel que está engañado en este falso sistema religioso, que además tiene hijas, y esas hijas son las iglesias evangélicas, porque son iglesias corporativas, son estructuras empresariales aliadas con los gobiernos, y eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Por eso tienes que salir de ese falso cristianismo, hermanos, y puede que tú le quieras llamar a tu iglesia evangélica, testigos de Jehová, adventistas, mormones, como quieras llamarla. Si es una estructura corporativa, te digo desde ya que es una iglesia contaminada por la masonería y por un evangelio corrupto que enseña a violar la ley de Dios por doctrina, ¿ok? Es decir, que la doctrina de estas iglesias es inducirte a pecar. Plop. El llamado entonces es a salir de este falso sistema que te induce al pecado y que por supuesto te va a llevar a la perdición, al lago de fuego, mientras tú piensas que estás en la iglesia de Cristo. En la realidad estás en la sinagoga de Satanás.
Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Miremos la luz que irradia la iglesia de Cristo, una luz que alumbra, que da vida, vestida del sol y con la luna bajo sus pies y coronada, y encima de esa corona 12 estrellas. Es pura luz. Por supuesto que la noche ni la oscuridad más terrible puede opacar la luz que irradia la iglesia de Dios. Es una iglesia triunfante porque vence la oscuridad. Revelado en la profecía, en Apocalipsis, nos muestra que esta iglesia vence a la oscuridad. Y además tiene en su cabeza una corona con 12 estrellas. Y esas estrellas representan al pueblo santo de Dios, a los 144,000. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 12. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es la santa ciudad y es también la iglesia de Dios, y es también la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Y en este contexto, el sol representa al Padre y la luna al Hijo. Leamos en Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Impresionante. Entonces, en la santa ciudad, Dios es el sol y el Cordero es la luna. Entonces es lo que nos representa a esta iglesia que triunfa vestida del sol y parada sobre la luna. Es una iglesia sostenida por la doctrina correcta, la doctrina del Padre y del Hijo, no de la Trinidad ni de 3 dioses, sino de 2, del Padre y del Hijo. Los únicos 2 dioses que existen, y que además esta concepción que nos revela Apocalipsis nos muestra el increíble plan de salvación que Dios tiene o estipuló para la raza humana, en donde vemos cómo Dios toma a un ser creado, que es el ser humano, y lo convierte en un ser engendrado de Dios. Este nuevo ser es hijo de Dios, ya no es siervo cuando era hijo de la raza humana, ahora es hijo de la raza divina, y entonces ahora es hijo de Dios. Y estos hijos de Dios son los que conforman esa iglesia triunfante, los que son ángeles de luz que iluminan a la oscuridad, y la oscuridad no puede derrotarlos. Entonces son seres humanos que han pasado de ser seres creados por Dios a ser seres engendrados por Dios. Pero aquí en la tierra, por supuesto, hay un poder, hay huestes de maldad, hay gobernadores de las tinieblas que no quieren que ese plan de salvación de Dios ocurra, porque ellos están despojados de la salvación y no quieren que nadie se salve. Y ese poder está descrito también en el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Wow, hermanos, a veces quisiéramos ver
como a un demonio, a un ser de cachos y cola, un ser horrendo que está enfurecido contra la iglesia de Cristo. Es un tema muy recurrente que existía en la Edad Media, algo muy infantil de parte de los seres humanos que son de alguna forma niños en la palabra, porque en la realidad estos demonios andan por ahí tomando posesión de seres humanos del común, inclusive hasta de gobernantes, para usarlos, para perseguir a la iglesia de Cristo. Es decir, hermanos, que es de los pueblos, de las naciones, que viene la persecución hacia la iglesia de Cristo. Y no viene de seres con cachos y cola, sino que viene de naciones. En este caso, hermanos, cuando Jesús advierte en Lucas capítulo 17, versículo 37, y respondiendo le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, miremos la conexión de todo, porque el dragón es un símbolo del Imperio Romano. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12, ese dragón que se llena de ira contra la mujer es indudablemente el Imperio Romano, que se llena de ira primero contra María y el niño que ella llevaba en su vientre, que era nuestro Señor Jesús, y luego contra la iglesia cristiana, contra los apóstoles, los cuales son perseguidos por el Imperio Romano. Jesús entonces les advierte que donde ellos vean las águilas, pues ahí estará la muerte. Y en este caso el águila es símbolo del Imperio Romano. Es totalmente histórico. Pero ¿no es impresionante, hermanos, que recientemente el presidente Joe Biden declaró el águila como símbolo patrio de Estados Unidos? Plop, cuando siempre ha sido el símbolo patrio de Estados Unidos el bisón. Y ese es el animal que deberían exaltar en Estados Unidos porque es su símbolo patrio. Sin embargo, de continuo vemos el águila en todas las instituciones de Estados Unidos. Es impresionante. Estados Unidos fue conquistado por el Imperio Romano y ahora el águila romana está en todas las instituciones de Estados Unidos. Y ahora recordemos lo que recién acabó de pasar con Elon Musk haciendo ese saludo del fascismo que muchos piensan que es un saludo nazi, pero recordemos que el fascismo viene de la palabra facie, era un objeto con varias varas de madera y en el centro como un hacha, y ese objeto llamado facie también lo podemos ver en el Congreso de Estados Unidos. Y muchos creen que el fascismo es una ideología originada en la Alemania nazi, pero la realidad es que el fascismo es una ideología del Imperio Romano, y precisamente esa facie, ese objeto con varias varas o palos de madera que rodean a esa hacha, es un símbolo del Imperio Romano. Así que cuando Elon Musk hizo ese saludo, el cual también hacía Hitler, pues es el saludo del Imperio Romano. Así se saludaban los militares romanos del ejército, y por supuesto que Hitler en realidad su ideología era la ideología del Imperio Romano, y entonces es lo que Elon Musk está haciendo, es decir, nos está diciendo la verdad a plena vista. El Imperio Romano está resurgiendo, este dragón que viene a perseguir a la iglesia de Cristo, resurge y se hace poderoso, y esto está llegando a un punto en donde estas cosas las están mostrando así, a plena vista, algo que antes era de alguna manera muy rechazado por la sociedad. Este tipo de símbolos son muy asociados con el gobierno endemoniado de Adolfo Hitler, y hoy en día las personas están tan ocupadas en las redes sociales jugando videojuegos y en TikTok que estas cosas les pasan volando por la cabeza, y por eso cada vez más estos líderes poderosos hacen estas señales tan claras que nos revelan, hermanos, que esto está por definirse dentro de muy poco tiempo, tal vez un par de años, y se nos está mostrando que este dragón, el Imperio Romano,
está de vuelta y está a punto de perseguir a la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Es impresionante, pero además de todo, el fascismo va muy relacionado con la corporación. No es impresionante porque esto es lo que estamos hablando, que el cristianismo se ha convertido en una corporación. Recordemos cómo los apóstoles lograron predicar el cristianismo al punto de que lograron que el imperio romano pasara de ser imperio romano pagano a imperio romano cristiano, y ellos no necesitaron de estas iglesias corporativas con estructuras oligopólicas y muchas personas que estuvieran empleadas en forma de pirámide en una de estas iglesias. Nada de eso lo necesitaron los apóstoles, simplemente con predicar la palabra de uno en uno y de a poquito en poquito, y así se fue extendiendo el cristianismo, venciendo al paganismo. Pero hoy en día el cristianismo se ha convertido en una corporación, pero básicamente eso es también el símbolo del fascismo, cuando el Estado se empieza a asociar con grandes corporaciones. Y esto también es bastante curioso, hermanos. Durante la posesión de Donald Trump vimos algo que nunca antes lo habíamos visto. Si ustedes miran inclusive su primera posesión como presidente y las otras posesiones de Joe Biden y de otros presidentes, nunca antes habíamos visto a estos nuevos individuos dueños de enormes corporaciones que parece que son dueños del mundo entero, como Facebook, Amazon, Elon Musk, Google, Apple. Es de locos. Es decir, estos individuos han destruido millones de negocios a nivel global porque ellos tienen empresas que distribuyen servicios y mercancías en todo el mundo de una manera impresionante. Muchas personas han quebrado en sus negocios porque estos portales web que ellos tienen pueden vender mucho más barato y son más efectivos, etcétera. Y de esta forma, pues todo ese dinero ha venido directamente hacia ellos, estableciendo un monopolio comercial, una corporación que además de todo es oligárquica, porque un solo individuo es propietario de una mega corporación, pero ya no es solamente el individuo como dueño, sino que ahora está asociado con el Estado. Y esto también es de locos, porque vimos a Donald Trump refiriéndose al tema de TikTok y dijo que si TikTok quería seguir operando, que más le valía que se asociara con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, te ponen la verdad a plena vista. Y es que es obvio, hermanos, que estas empresas, Facebook, Amazon, Apple, todas tienen que tener sociedad con el gobierno de Estados Unidos. No hay otra manera que de un momento a otro una persona pueda lograr semejante poder, como se nos hace querer ver que este señor, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, es un tipo inteligentísimo. No, la realidad es que todo esto ha sido ideado por el mismo fascismo, y este fascismo no viene de Donald Trump. Este fascismo ya viene de un tiempo atrás. Ha venido surgiendo hasta que hoy lo estamos viendo en un punto cúspide. Y también es bastante curioso que Donald Trump en su discurso de inauguración prometió libertad para el pueblo americano. Y este es un tema recurrente, como ya lo hemos dicho en otros videos. Por estos días en los discursos presidenciales vemos a los presidentes hablando de libertad. Recordemos a Javier Milei gritando "viva la libertad" y luego una grosería. Sin embargo, al mismo tiempo que él dice que viene libertad, está también estableciendo un dinero digital a nivel global, lo cual va a traer una terrible esclavitud. No es de locos, hermanos. Dicen una cosa y hacen otra. Es el modus operandi de una persona que tiene posesión demoníaca, que es la hipocresía. Y es algo bien difícil de manejar, porque tú oyes a una persona diciendo una cosa y piensas que va a hacer lo que dice y luego hace algo totalmente opuesto a lo que dice. Y es algo recurrente en la política, pero en los tiempos finales es algo que se hace todavía más evidente.
Entonces, es precisamente cuando el pueblo de Dios está a punto de ser liberado de la esclavitud que tiene en este mundo, sobre todo la esclavitud del pecado, es precisamente en este momento cúspide cuando los poderes globales de la maldad, los gobernadores de las tinieblas, están también a punto de desplegar un plan para esclavizar a la humanidad como nunca antes se había visto. Es que imagínate tú la esclavitud que viene cuando habrán cámaras por todas partes en tu ciudad, sales de tu casa y ya te está grabando una cámara, el celular puede decir tu ubicación en todo momento, si vas a hacer una transacción tienes que revelarle al banco cuál es tu ubicación y quiénes son las personas que te rodean en todo momento. No olvidemos el tema de los contactos cercanos, lo cual se nos fue revelado muy claro en los tiempos del 2020 y que en ese momento aún no podían hacerlo, pero ya poco a poco las personas van teniendo estas aplicaciones bancarias que ni siquiera son un banco, ya son simplemente aplicaciones, y estas aplicaciones te exigen que tengas encendido el GPS y muy pronto te van a exigir que tengas encendido el Bluetooth, y si no lo prendes no vas a poder enviar ni recibir dinero. Plop. Y por ahí empieza la cosa, ¿verdad, hermanos? Luego, cuando esté la esclavitud en su punto álgido, entonces viene el anuncio de que tienes que adorar al anticristo o simplemente se te va a eliminar de este sistema bancario digital que se está desplegando en todo el mundo. Y es Donald Trump quien ha hecho este anuncio de convertir a Estados Unidos en la capital de la criptomoneda global. Entonces, es un plan para esclavizar al ser humano como nunca antes se había visto. Y no olvidemos, hermanos, que los primeros en esclavizar a la humanidad fueron Adán y Eva en el Edén, cuando escogieron desobedecer los mandamientos de Dios, y ahí empezó el desastre. Y entonces se sometieron, se esclavizaron a la serpiente tortuosa, la cual tiene un derecho legal y legítimo sobre la raza humana. Y entonces el ser humano desarrolló un ADN que lo incita al pecado, porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, un ser humano santo que hace lo bueno por naturaleza. Pero cuando Adán y Eva escogieron voluntariamente hacer lo malo, se sometieron a la serpiente tortuosa para hacer lo malo por naturaleza. El ser humano entonces mutó y se convirtió en un ser que ahora tiene carne pecadora. Una carne que lo esclaviza al pecado de continuo. Y es desde el Edén que la familia humana quedó esclavizada al dragón. Y aunque de ahí en adelante la familia humana empezaría a engendrar seres humanos, pues estos seres humanos salen siempre esclavizados al dragón y al pecado. Por eso es un error cuando tú piensas que un niño, nada más porque es niño, ya se va a ir al cielo. Pues no es así. Todo ser humano desde la concepción viene esclavizado al pecado porque viene con esa carne pecadora. Y la única manera de que ese ser humano pueda ir al cielo, inclusive si es un niño, es llevarlo a la santidad, mostrarle el camino de Jesús, el camino de la fe y de la obediencia a la ley de Dios. Y por eso Jesús dijo que dejad a los niños que vengan a mí, para que desde temprano les enseñen a guardar la ley de Dios, no porque ya de por sí son santos por ser niños, porque ya vemos que la raza humana está esclavizada al pecado en su carne, en su mente, una mente que lo induce a pecar. Y el demonio entonces tiene este poder, un poder que es legal y legítimo sobre todo ser humano, así es, hermanos. Y ese poder fue otorgado por Adán y Eva en el Edén, y por eso en este mundo nosotros vemos que se manifiestan
gobiernos y poderes que buscan esclavizar al ser humano a través de una religión, que buscan tomar al ser humano y obligarlo a hacer ritos y ceremonias, porque ahí es donde está el poder del dragón. El dragón también se disfraza como ángel de luz, haciéndote creer que estás adorando a Dios, cuando la realidad es que estás obedeciendo órdenes del dragón, es decir, de una nación que tiene unión de iglesia y Estado y que te obliga a adorar a Dios falsamente y que en realidad estás adorando es al dragón, hermanos. Entonces, por eso viene ahora la marca de la bestia, el 666 y el número de la bestia, porque el dragón tiene autoridad legal y legítima para imponerte esa marca, toda vez que tu carne está esclavizada al pecado. Mientras eso siga siendo así, el dragón tiene poder legal y legítimo sobre ti, tiene una autoridad, porque la familia humana está bajo su autoridad. Y la única manera de romper esta autoridad que el demonio tiene sobre la familia humana es que el ser humano pase de ser hijo de la familia humana a ser hijo de la familia divina. Entonces ahí se rompe esa autoridad que el dragón tiene sobre la familia humana. Pero vamos a un momento en el cual en la historia del mundo va a pasar algo sorprendente, y es que aquellos seres humanos que son parte de la familia humana y que no han querido arrepentirse ni guardar la ley de Dios, van a terminar convertidos en hijos del dragón, como ya andan muchos por ahí, que ya tienen el 666. Son seres humanos cuyo destino ya es ser lanzados al lago de fuego, porque ya no tienen redención y siempre van a ser pecadores. Ya no hay manera de que se arrepientan, y la única manera de que sean liberados de la esclavitud del pecado es al ser lanzados al lago de fuego, donde morirán para siempre. El concepto es bastante triste, ¿verdad? Y es algo que Dios no quiere. Por eso se hace este llamado, para que te arrepientas, para que no seas lanzado al lago de fuego. Pero ya vemos que el dragón incita e induce a los moradores de la tierra a creer que los están atacando. Pues qué tremendo ataque a través de un video de YouTube, ¿verdad? No hay ningún ataque. Te están llamando al arrepentimiento y a guardar la ley de Dios para que no pierdas tu vida eterna. Y es por eso, hermanos, que este mensaje de liberación se ha venido dando a través de la historia humana. Lo vimos en Egipto, luego lo vimos en Babilonia, luego lo vimos en el imperio medo-persa, en fin, todos estos siglos hemos venido viendo este mensaje de liberación, y ahora vamos a un punto álgido en este proceso de liberación, y es que finalmente Dios va a lograr que en esta tierra haya un grupo de 144,000 personas que ahora han sido liberados del pecado, que ahora son hijos de Dios. Es decir, que ya no son seres creados, sino que son seres engendrados. Y entonces, pues ya no están bajo el poder del dragón. El dragón ha perdido su derecho legal y legítimo sobre esos hijos de Dios. Mientras que sobre los hijos del pecado, los de la familia humana, ellos siguen siendo pecadores, y el dragón tiene poder legal y legítimo sobre ellos y puede someterlos a una esclavitud horrenda, hermanos. Miremos la analogía y el plan que Dios ha establecido para liberar al ser humano, porque está la familia humana que engendra hijos en la carne pecadora, la cual está conformada por el hombre y la mujer, y está la familia divina que engendra hijos en el Espíritu, que está conformada por el Padre y el Hijo. Es un plan tremendo para liberar al ser humano de la horrible esclavitud del pecado, y este plan es precisamente el de tomarte a ti como un ser creado cuyo fin es la muerte, y convertirte en un ser engendrado de Dios
cuyo fin es la vida eterna. ¿Por qué tú rechazarías semejante plan de salvación? Si tú ahora serás restaurado a la imagen y semejanza de Dios, tal y como Dios creó a Adán y Eva al principio de la creación, como seres naturalmente buenos, seres que ya no pecan porque el pecado es extraño, ajeno a su composición genética. Estos seres engendrados son seres que no quieren pecar y que no pecan por voluntad propia y que no les gusta pecar. El pecado para ellos de repente ha perdido ese sex appeal, por decirlo así, como esa manera de inducirte a que caigas en pecado. Pues ya para estos hijos de Dios el pecado no trae nada bueno ni deseable, no trae ninguna satisfacción en lo absoluto, no trae nada bueno. Son personas que naturalmente quieren guardar la ley de Dios y por tanto no son esclavos, son hijos de Dios, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Mientras que la familia humana engendra a seres esclavos de la carne pecadora, seres que naturalmente están inclinados a pecar. Leamos en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Lo vemos, hermanos, ahí está el plan de salvación. Algunos están o han nacido en la carne y serán siempre carne, y la carne muere. Pero otros, los que quieran seguir este plan de salvación, pues nacen de nuevo, no ya en la carne, sino en el Espíritu. Y el Espíritu tiene vida eterna. Estas personas hacen parte de la familia divina y ya no son esclavos, es decir, que no obedecen la ley de Dios por temor. No es como lo que ocurre hoy en día. Generalmente, cuando vemos que a las personas se les dice: no robes, porque si robas, pues te vas a ir preso, o si robas, pues te vas para el lago de fuego. Hay una amenaza. Muchos ateos se quejan de eso. Pero ¿cómo así? Que Dios tiene que amenazarte con ese lago de fuego, con ese infierno, como ellos lo llaman. Pero ellos no entienden el plan de salvación de Dios. Porque el plan de salvación de Dios es que tú obedezcas su ley de forma voluntaria, porque te gusta guardar la ley, porque sabes que es bueno y por eso la guardas, no porque tienes temor a ser castigado, sino porque sabes que es lo correcto. Y de esta manera tú guardas la ley por amor, ya no por temor. Entonces eres un verdadero hijo de Dios, porque amas a Dios. Y porque lo amas, guardas sus mandamientos. No los guardas por imposición, porque Dios te dice: o los guardas o te echo de aquí, sino porque amas a Dios. Y entonces eres un nuevo hijo de Dios, y como todo hijo ama a su padre y hace lo que el padre le pida que haga, no por obligación, sino por amor. Y esto es lo que el apóstol Pablo trató de explicar muchas veces, porque para estas cosas no hay ley. Cuando tú guardas los mandamientos por amor, no hay ley para eso. Simplemente eres una persona naturalmente obediente a la ley, y por tal motivo no hay ley que diga: si haces esto, entonces tú pues has pecado. Pues no, ya no ocurre así, porque tú naturalmente guardas la ley, porque has muerto a la carne pecadora, y no lo has hecho porque te lo han impuesto, sino por amor, y porque has tenido fe, la fe de Jesús. Por eso ahora naces como un nuevo hijo, un hijo de la familia divina, no de la familia humana. Y por eso está claro que el que no nace de agua y espíritu
no refiriéndose al bautismo en agua, sino refiriéndose a un proceso de arrepentimiento y a un proceso de morir a la carne pecadora, y este es el que puede ser hijo de Dios. Y aquel que no hace eso, pues no es hijo de Dios, como es obvio. No te has arrepentido, sigues en el pecado, pues eres parte de la familia humana. Sigues aún esclavizado a la carne pecadora y guardas los mandamientos por temor, y cuando nadie te ve, los violas, y por eso vemos que eres esclavo del pecado. Pero si tú naces a la familia divina, ahora ya no estás bajo la carne pecadora, ahora estás bajo el Espíritu, y ya no guardas los mandamientos por temor, los guardas por amor, y por eso ya no estás bajo la ley del pecado. Pero cuando se dice que alguien ha nacido del Espíritu, no quiere decir eso que ahora eres como un fantasma, sino que eres un ser humano normal y común, como cualquier otro ser humano, solo que tú ya no estás esclavizado por esa carne pecadora que heredaste de tu padre y tu padre de su padre hasta llegar a Adán, sino que ahora tú naturalmente guardas la ley de Dios, no por imposición, sino por amor, por voluntad propia. Por eso se dice que los nacidos en el Espíritu no están bajo la ley, porque lo que peca es la carne pecadora, no el Espíritu. Y los que nacemos a la familia divina nacemos en el Espíritu, y contra el Espíritu no hay ley, porque el Espíritu no peca, porque el Espíritu no guarda la ley por imposición, la guarda naturalmente. Lo vemos, hermanos. Entonces es lo que queremos guardar los mandamientos de Dios naturalmente. Este es el plan de redención de Dios. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 al 10. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está, hermanos. Lo que nosotros vemos en Apocalipsis 12 es esa iglesia triunfante, conformada por personas que han nacido de Dios, así como el ser humano ha nacido de la familia humana, pero tiene el ADN del padre humano, que es Adán, y ese padre pecó, y esa semilla o esa simiente que está en el nuevo hijo, esa simiente de Adán, pues ese es ese ADN pecador. Como lo dice la ciencia, que el padre pues le transmite al hijo sus genes a través de su semilla. Y así son los que nacen de la familia humana. Los que nacen de la familia divina es lo mismo, hermanos. Miremos la analogía porque es tremenda. Tú quieres ahora nacer en el Espíritu, tienes que tener la semilla del Padre eterno. ¿Cuál es esa semilla del Padre? ¿Cuál es esa simiente del Padre? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es esa simiente la que tienes que tener dentro de ti. ¿Y para qué? Para que Él te ayude a guardar la ley de Dios por amor, no por imposición. Porque Él vino para eso, para deshacer lo que hizo el demonio en el Edén, esclavizando a la familia humana al pecado para siempre. Pero ahora Jesús, que es una nueva simiente, una simiente del Padre eterno, viene a liberarte de esa tendencia pecadora. Viene a hacer que tú te conviertas de ser un ser engendrado en la carne a ser un ser engendrado en el Espíritu. Miremos la analogía. Entonces es curioso porque cuando estamos en este punto cúspide de la liberación, el demonio desata su movida final. Es decir, estamos en el punto álgido de esto, hermanos. Los poderes satánicos del mundo se están alistando. Ya se apoderaron del cristianismo,
la masonería, todo esto muy oculto está dentro del cristianismo y está a plena vista. Y estos seres, estas huestes de maldad no quieren que tú te liberes del pecado. Por eso desde el 2020 se desplegó a nivel global, como ustedes saben, la operación Water Speed. Nosotros le llamamos el bautismo negro. Y el objetivo ¿cuál era? Era modificar la simiente de la familia humana, modificar tu ADN. Entonces ya ni siquiera eres hijo de la familia humana. Ya ni siquiera eres humano, hablando de manera simbólica. Ahora eres hijo de la bestia, eres hijo del dragón. Has tomado tu decisión final. El problema ahora es distinto, porque ya ni siquiera eres hijo de la familia humana, ahora eres hijo del dragón. Y entonces estás despojado de la posibilidad de ser hijo de la familia divina. Porque ahora eres un ser genéticamente modificado. Ahora tienes dentro de ti otra simiente que no es humana ni es divina, sino que es la simiente de la bestia. Miremos cómo sigue la analogía. Entonces la bestia imita al Padre y pone su simiente dentro de la familia humana para convertirlos en hijos del dragón. Y les pone un ADN quimérico que se ha mezclado con el ADN del ser humano. Entonces, dentro de ese ser humano, ahora también está la simiente de la bestia. Y ya no puede estar la simiente del Padre. Es tremendo, porque podemos ver cómo el demonio imita al Padre y al Hijo. Porque mientras la familia divina está conformada por el Padre y el Hijo, y ellos vienen a liberarte del pecado para siempre, en estos tiempos finales vemos otra familia, una familia satánica, conformada por la bestia, que se hace pasar por padre, y por su imagen, que se hace pasar por hijo, que vienen a esclavizarte, y que vienen a poner dentro de ti otra simiente, una simiente que te impide ser liberado del pecado. Es de locos. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús les dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Miremos que Jesús revela que Él es una imagen exacta del Padre. En la familia divina tenemos al Padre y tenemos a la imagen del Padre, que es el Hijo. ¿Lo vemos, hermanos? Leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como se los dije, Jesús es la imagen de Dios. Tenemos a Dios y a la imagen de Dios. Luego miremos a la familia satánica, que se erige sobre la tierra para evitar que muchos seres humanos hagan parte de la familia divina. Y esta familia satánica es la bestia y la imagen de la bestia. Es de locos. Y viene a establecer una familia, la familia de la bestia. No se olviden de ese documental de Netflix del que les hablé en un video, donde se mencionaba la masonería eclesiástica y que estaba titulado La Familia. Nada es coincidencia, hermanos. Es esta familia satánica conformada por gente muy poderosa en el mundo, y que en la cúspide está la bestia, que se hace pasar por un falso santo padre, un hombre que te exige que lo obedezcas como si fuera Dios. Y este es el anticristo, es la bestia. Y luego tenemos a la imagen de la bestia, un poder que se hace pasar como cristiano, como evangélico, y que viene a presentarse como que tuviera la doctrina de Cristo, como si hablara como cordero, pero habla como dragón. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la nación de Estados Unidos, es una nación que se presenta como cristiana,
es una potencia militar, pero que en realidad es una imagen de la bestia. Es decir, que lo que ella impone es lo mismo que impuso la bestia en la Edad Media. Esto es lo que viene a hacer Estados Unidos, a establecer una imagen de la bestia. Es impresionante la analogía, hermanos, es de locos. Porque Jesús vino a enseñarle a las personas a guardar los mandamientos del Padre. La imagen de la bestia viene a enseñarle a las personas a guardar los mandamientos de este falso Santo Padre, que es el Papa de Roma. Es tremendo, hermanos. Leamos en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pongamos atención entonces, hermanos. ¿El Padre busca adoradores en qué? ¿En la carne pecadora? No, hermanos, en espíritu. ¿Entendemos lo que eso significa? Estos adoradores en espíritu son seres humanos que ya no están en la carne pecadora. Han nacido de nuevo, han nacido en el espíritu. Y es decir, que son personas que voluntariamente y amorosamente guardan los mandamientos de Dios, no por miedo, no por imposición, hermanos, sino porque aman al Padre. Estas personas son los adoradores en espíritu que busca el Padre. Como todo padre, ¿verdad, hermanos? Pues tú quieres a un hijo que te obedezca porque te ama y no que te obedezca por miedo al castigo. Obviamente que en la familia humana toca castigar al niño porque el niño está bajo la carne pecadora, pero en la familia divina Dios no quiere castigar, Dios quiere amar, porque Dios es amor. Y por eso Dios quiere adoradores en espíritu. Dios no quiere adoradores de la familia humana. Dios quiere adoradores de la familia divina. ¿Lo entendemos, hermanos? Entonces el Papa de Roma, que es la bestia, también busca adoradores, porque es una imitación de locos. Él quiere que lo adoren, pero en la carne pecadora. Es decir, que lo adoren personas pecadoras, no importa quién sea. No importa si es un criminal, un mafioso, no importa el que sea. Con tal de que se arrodille ante una de sus estatuas, o que adore a la Trinidad, o que repose en domingo, o que se ponga lo que ustedes saben en el brazo, a este ser no le importa nada, sino que lo adoren en la carne pecadora. Y luego, Estados Unidos, que es la imagen de la bestia, pues viene a hacer lo mismo. Es una nación que viene a imponer los mandamientos del Papa de Roma sobre los moradores de la tierra de manera forzosa, para que estas personas adoren al Papa de Roma en la carne pecadora, hermanos. Y así como Jesús enseñaba a guardar los mandamientos de Dios, Estados Unidos viene a enseñar a guardar los mandamientos del Papa. No es de locos, hermanos, es que esto está a plena vista, que Estados Unidos viene imponiendo en los colegios estatuas de los 10 mandamientos. Pero ¿será que son los 10 mandamientos, hermanos? ¿O será que son los falsos mandamientos del Papa de Roma? Leamos en Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es una tremenda imitación. Ahora, así como los mandamientos de Jesús son los mandamientos del Padre y no hay diferencia, los mandamientos de la bestia son los mismos mandamientos de la imagen de la bestia. Es decir, que si el Papa de Roma dijo que el día de reposo es en domingo, Estados Unidos va a decir que el día de reposo es en domingo. Lo vemos, es una familia que está unida
por el pecado. Veamos en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, hermanos, que la adoración en espíritu es a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero la adoración a la bestia es a través de una adoración deliberadamente opuesta a Dios, obedeciendo falsos mandamientos de Dios, que en realidad son los mandamientos de la bestia, los cuales son una imitación barata de los mandamientos de Dios. Como se los he venido mostrando, la Iglesia Católica falsificó los mandamientos de Dios y los cambió. Hermanos, está a plena vista. Y entonces vemos que el demonio imita el plan de la familia divina, lo imita a la perfección, hermanos. Y Dios viene a engendrar hijos en la simiente de Jesús. Y el demonio, que es la bestia, viene a engendrar hijos a través de la imagen de la bestia. Entonces, el Padre ordena y Jesús ejecuta. La bestia ordena y Estados Unidos ejecuta. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Apenas empieza a tomar posesión de su gobierno, a firmar órdenes ejecutivas, hermanos. Lo vemos, ejecutivas. Está a plena vista, es de locos, hermanos. Entonces, miremos esto, que es un cumplimiento de la profecía impresionante, ¿ok? Porque recientemente el Congreso del Estado de North Dakota estuvo a punto de sancionar la ley dominical. Y a pesar de que finalmente no lo hicieron, sabemos que pronto lo van a hacer, hermanos. Y entonces estamos viendo que se cumple lo que estamos explicando. Es decir, que la imagen de la bestia busca actuar como una simiente de la bestia. Busca sembrar una simiente en el ser humano. La simiente de la bestia, que es cuando tú obedeces los falsos decretos religiosos del Papa de Roma. En ese momento te conviertes en hijo del dragón. ¿Quién es el dragón? Es el Imperio Romano, hermanos. ¡Wow! Es de locos. Todo está conectado. Recordemos cómo vimos al presidente Donald Trump en su ceremonia de inauguración, rodeado de pastores y sacerdotes. Y yo me pregunto, ¿será que ninguno de ellos es capaz de advertirle? Mira, Trump, es como una pésima idea que tú quieras convertir a Estados Unidos en la capital de la criptomoneda, porque tú sabes que si estableces un dinero digital, pues se va a facilitar que las personas sean obligadas a adorar al anticristo, o de lo contrario no podrán comprar ni vender. La única manera de que eso pueda hacerse es a través del dinero digital. Es como evidente, ¿verdad, hermanos? Y uno ve que esto avanza y Trump está rodeado de líderes religiosos, de pastores, y como que ninguno de ellos dice nada. Todos están con la risa de oreja a oreja. Parece que nunca hubieran leído Apocalipsis 13. Y es que aunque tú no entiendas nada de profecía, si hay algo que uno puede entender en Apocalipsis 13, es que el anticristo prohibirá comprar y vender, a menos que lo adoren. Y la única forma de que eso ocurra es con la moneda digital. Hasta un niño puede entenderlo, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué pasa cuando hoy se está instaurando en el mundo un sistema de pagos digital? Y es lo que está haciendo Donald Trump. Es decir, esto avanza, esto es imparable. Y las personas van a ser obligadas a pasarse de moneda física a moneda digital, y eso no tiene reversa. Aunque eso no es el 666, ni la marca de la bestia, ni el número de la bestia, ni el nombre de la bestia. Sin embargo, pues llegará el día en que te va a tocar usar el dinero digital. No hay vuelta de hoja. Entonces, cuando el mundo avanza a la perdición de manera rápida, nosotros tenemos que avanzar a la salvación de manera rápida, hermanos, a este proceso de transformación, a pasar de ser hijos de la familia humana sometidos a la carne pecadora, a hijos de la familia divina,
liberados en el Espíritu. Es curioso, ¿verdad? Porque tú oyes a los pastores diciendo, oh, ¿será que ya eres un ser humano nacido de nuevo en Cristo? Y es como que ellos saben el tema, pero luego cuando ellos hablan de nacer de nuevo, para ellos es nacer de nuevo obedeciendo los dogmas del Papa de Roma, que es la bestia. Es de locos, hermanos. Eso no es nacer de nuevo en el Espíritu. Eso es nacer de nuevo en la carne, pero ahora inclinándote a ser hijo del dragón. Se supone que si vas a nacer de nuevo en el Espíritu, es porque ahora voluntariamente guardas la ley de Dios, no porque guardas la ley del Papa de Roma. Es que es de locos, hermanos, y parece increíble que esto esté explicado de forma tan clara en el libro de Gálatas, y que sea precisamente ese libro el más usado por los líderes religiosos corporativos para inducir al cristiano a creer que la ley de Dios fue abolida y que este cristiano, cuando nace de nuevo, ahora puede pecar libremente porque supuestamente ahora está salvado en sus pecados. Plop. Es de locos, hermanos. Leamos el libro de Gálatas desde el principio hasta el final. Empecemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bastante claro, hermanos. Morir a la familia humana significa vivir a la familia divina, vivir como Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo como Cristo. Y Cristo obedecía los mandamientos de Dios. Entonces, Jesús te toma de la mano, te lleva al madero, te dice, ven, muere conmigo, aunque no tienes que morir físicamente, pero mueres a esa carne pecadora, dejas atrás esa vida mundana, esos deseos lujuriosos, esa vida en donde tú querías obtener riqueza o poder o lujuria o comer comida inmunda, y todo eso lo dejas atrás para estar revestido de un nuevo hombre, para estar revestido del Espíritu. Y en ese momento has abandonado la carne pecadora. Recordemos que Jesús también recibió la carne pecadora. Jesús fue hijo de la familia humana. Jesús nos revela el plan de salvación. Porque Jesús heredó la carne pecadora de María, su madre. Y sin embargo Jesús muere en el madero, muere a esa carne pecadora y resucita en espíritu. Lo vemos, hermanos, es decir, resucita en un ser que ya no tiene tendencia al pecado y que guarda la ley armoniosamente para siempre, sin que su carne lo incite o lo induzca a violar la ley. Fabuloso, hermanos, es lo mejor, es lo que tú puedes lograr si así lo quieres. Tienes que morir con Jesús en el madero, dejar que esa carne pecadora muera y que ahora viva el Espíritu. ¿Y cómo puede hacerse eso? Pues el Padre envía su simiente para que esté dentro de ti. Como lo dice también el apóstol Pablo cuando dice que Cristo vive en mí, diciendo entonces que la simiente del Padre estaba dentro de él. Como es la única manera de que tú puedas ser hijo de ese Padre, que tengas su simiente, y esa simiente es Jesús. Es obvio entonces que este proceso de morir y nacer no se logra por ley. Por esto el apóstol Pablo dice que aquí no hay ley. Es que nadie puede declarar una ley que te lleve a morir al pecado y a nacer en el Espíritu. Es un proceso de fe, es un proceso de oración, de ayuno. Es lo que debes hacer si lo quieres lograr. Oración, ayuno, fe. Y sobre todo también poner de tu parte. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tienes que echarle ganas, que tienes que empezar a guardar la ley de Dios y que tienes que avanzar día a día en este proceso.
diariamente, obteniendo victoria sobre el pecado. Y de esa manera ejerces la fe. Y de esa manera oras para pedirle a Dios fuerza para vencer al pecado. Porque quieres vencer al pecado voluntariamente, porque amas a Dios. No porque tengas miedo, sino porque amas a Dios. Lo vemos, hermanos, es un plan bello. Nunca, entonces, pensemos que hemos sido derrotados por el pecado. Nunca pensemos que finalmente no vamos a lograrlo, porque ya el Padre nos ha revelado el final desde el principio, mostrándonos a la iglesia victoriosa, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, coronada con 2 estrellas. Es decir, que ella no será derrotada. El pecado no nos va a derrotar si tenemos fe, ¿ok? Y por eso aquel que tiene fe es el que logra la victoria. El que está derrotado no tiene fe y por eso está derrotado. Entonces miremos que las iglesias corporativas están derrotadas. Tú lo puedes ver en sus prédicas, porque te dicen que es imposible guardar la ley de Dios, lo cual quiere decir que no tienen fe. Y si no tienen fe, están derrotados. Eso nos revela que no pueden ser esa iglesia triunfante que vemos en Apocalipsis 12. Vestida del sol y con la luna bajo sus pies. No son ellos, porque ellos no tienen fe, a pesar de que continuamente hablen de fe, a pesar de que continuamente estén predicando. Es ese hecho de que dicen que no pueden guardar la ley de Dios y que buscan 1000 excusas para no guardar la ley de Dios, el que nos revela que no tienen fe, porque no pueden obtener la victoria sobre el pecado. Porque solo el que tiene fe obtiene la victoria. No hay otra manera. Así es como funciona todo. Pues si tú vas a empezar un negocio, a menos que tengas fe, pues no lo vas a lograr finiquitar. Es decir, no vas a lograr establecer ese negocio. Pero si no tienes fe, pues estás derrotado de entrada y nunca vas a hacer nada. Es el que tiene fe el que logra imponerse y el que logra establecer ese proyecto. Y es lo mismo que ocurre en el mundo espiritual. Solo el que tiene fe es el que logra la victoria sobre el pecado. Entonces, el que no tiene fe, pues dice que la ley ha sido abolida, que la ley era para los judíos, que la ley es del viejo pacto, y se busca 1 y 1000 excusas, pero bien que llega el domingo y bien que la obedecen. Hermanos, es de locos. No por nada entonces vemos que el dragón está molesto. ¿Con quiénes? Es con los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios, porque solo los que tienen la fe de Jesús son los que pueden guardar los mandamientos de Dios. Es que nadie puede contra algo que es tan obvio. Es tremendo, hermanos. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¡Qué tremenda coherencia, hermanos! Y volvemos de nuevo a esa mujer vestida del sol, engendrada como hija de Dios por el Padre a través de Cristo. Es la iglesia verdadera, conformada por personas que han derrotado a la carne pecadora, porque están revestidos del Espíritu de Cristo. Miremos, hermanos, es un plan de salvación tremendo. Aquí no hay cabida para un tercer Dios trinitario, para una triada de dioses, por este Dios fracasado llamado Trinidad, que no puede lograr la restauración moral del ser humano. No hay espacio para ese Dios derrotado llamado Trinidad, que solo puede imponerse a través del fusil, de la multa y de la cárcel. Hermanos, mientras que el Padre y el Hijo logran la conversión del ser humano a través del amor, mostrándose como seres que te aman intensamente y quieren tu salvación eterna.
Ellos vienen a salvarte, esa es su labor. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, cuando éramos parte de la familia humana, éramos niños y esclavos. Estábamos bajo la esclavitud de la carne pecadora. Y teníamos que ser guiados por una ley que te decía, mira, si haces eso, pues es pena de muerte, ¿ok? La paga por el pecado es la muerte. Así como a un niño, un tutor le dice, si tú desobedeces, pues te voy a dar un reglazo. Si no haces tus deberes, te voy a castigar. Porque el niño no puede por sí mismo guardar la ley, porque hay que enseñarlo. Entonces sus padres tienen que castigarlo, tienen que advertirle, si haces esto que es malo, te voy a castigar. Así también el esclavo no guarda la ley por gusto, sino porque sabe que le van a dar unos latigazos bien buenos. El niño y el esclavo están bajo la misma condición. Ambos están bajo tutores. Son esclavos del pecado y necesitan tutores. Y entonces nosotros entendemos que en el fin de los tiempos, el esclavo que no quiere convertirse a libre representa la cizaña, y el niño que pasa de niño a adulto en la fe, que ahora es libre, representa al trigo. Sin embargo, al principio, tanto niño como esclavo, ambos estaban esclavizados al pecado por la carne pecadora, porque eran hijos de la familia humana, hijos de Adán y Eva, y estaban sometidos a ese yugo, el yugo de la serpiente tortuosa, y su propio ADN los induce a pecar, porque desde el principio de la creación se esclavizaron al pecado. Sin embargo, para el esclavo y para el niño hay una promesa, si la quieren escuchar. Leamos en Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién es esa simiente? No es la nación de Israel, como muchos dicen, de locos, sino que es Jesucristo. Es la simiente que tenemos que tener dentro de nosotros para ser liberados de esa esclavitud de la familia humana, para convertirnos en hijos libres, hijos de Dios, miembros de la familia divina. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, esto se repite una y otra vez. Esta es la simiente que recibimos, el Espíritu del Hijo de Dios. No recibimos a un tercer Dios, no recibimos a una Trinidad, recibimos a Jesús en su forma espiritual. Este es nuestro Consolador. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 15 al 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Miremos esta última frase, que es clave. Este otro Consolador, que es el Espíritu de verdad, dice Jesús, es el que mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces vemos que el único que puede estar en nosotros es la simiente del Padre. Y esa simiente es Jesús. Es una analogía muy clara. En la familia humana, el hijo o hija tiene que tener la simiente de su padre, y así es que se reconocen los hijos. Sobre todo en un ejemplo de la vida real, pues lo que se busca en un hijo es verificar que tiene el ADN de su padre, su simiente.
De esta manera el Padre Eterno también reconoce a sus hijos, porque la simiente del Padre, que es Jesucristo, está en ellos, que es el Espíritu del Hijo, el que clama, Abba, Padre. Este es el Consolador, el Espíritu de verdad. Es Jesús ya no en cuerpo físico, sino en su forma espiritual, y que viene a convertirte en un ser creado, a un ser engendrado, parte de la familia divina. Y de nuevo, cuando analizamos la última frase que dice, este Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros y estará con vosotros, vemos entonces que en ese preciso momento, este otro Consolador estaba con los apóstoles. Él estaba con ellos, refiriéndose en tiempo presente. El Espíritu de verdad, el cual mora con vosotros. Y el único que estaba con ellos era Jesucristo. Y luego el cual morará con vosotros, es decir, Jesús de nuevo, viniendo en su forma espiritual, la simiente del Padre, para convertirlos a la familia divina. Hermanos, leamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente? Es la simiente. Nosotros no podemos lograrlo. Jesús fue el que venció al demonio en el madero. Es Él, a través de nosotros, pero estando dentro de nosotros, el que ahora le vuelve y le pisa la cabeza a la serpiente. Y no es la Trinidad, no es un tercer Dios, es Jesucristo, porque Él ya venció. Y Él nos puede ayudar a romper las cadenas del pecado, a pisarle la cabeza a la serpiente tortuosa. Eso significa la liberación de la esclavitud de la carne pecadora. Y de nuevo, ¿cómo hacemos ese proceso? Con oración, con ayuno, con fe y echándole ganas, no con una fe muerta, no con una fe de palabra, sino con una fe que también está en tu corazón, guardando la ley de Dios con todas tus fuerzas, y esa es la verdadera fe. Ahí es cuando sabemos que tienes fe, porque te esfuerzas en guardar los mandamientos de Dios. Y sabemos que vamos a derrotar a esta carne pecadora, vamos a ser liberados del yugo del dragón. La profecía se va a cumplir, hermanos, como se ha venido cumpliendo de forma irrefutable. Y nosotros vemos que cuando se nos cierran las puertas, es como si te dijeran, mira, tú no eres de esta casa, y pues vete a tu otra casa, porque tú no eres de esta casa. Bueno, amén, hermanos. No somos de la familia humana, no somos de este mundo, somos de la familia divina, somos de la Jerusalén celestial. Y si ellos quieren avanzar rápido hacia el mal, nosotros vamos a avanzar más rápido hacia el bien. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 23. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Nosotros ya sabemos cuál es la promesa, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces los de la familia humana son esclavos del pecado, nacidos según la carne. Los de la familia divina son liberados del pecado, nacidos según la promesa, y no por obras de la ley, no por ritos ni ceremonias, sino por fe. Por eso ahora son hijos de Dios, porque guardan la ley por fe. Hermanos, leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 29 al 30. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pues es como obvio, ¿verdad, hermanos? Es bastante injusto que de repente el hijo de la esclava herede con el hijo de la libre. Pues dice la palabra que no debe ser así, aunque los hombres dijeron, sí es así.
El hijo de la esclava hereda igual que el hijo de la libre. Así funcionan las leyes mundanas. Pero dice Dios que no. El hijo de la libre no hereda igual que el hijo de la esclava. ¿Ah, hermanos? ¿Y entonces eso qué significa? Los de la familia humana, los que no heredan, se molestan y se van a molestar con los que sí heredan, que son los de la familia divina. Es que es como difícil escucharlo, pero es cierto. La familia humana está en guerra con la familia divina. Se opone a la familia divina. Y es algo que parece difícil de escuchar, pero que es así. La carne se opone al espíritu. Y aquel que quiera ser parte de la familia divina tiene que morir a la familia humana. Y uno entiende por qué esto va a llegar a un punto que será difícil, pero que no dejará de ser bastante obvio cuando ocurra, que la familia humana tendrá que dividirse. Si dentro de la familia humana hay miembros de la familia divina, debe darse una división, porque la carne está en oposición con el espíritu y la familia humana está en oposición con la familia divina. Es totalmente claro. Por eso el principio que dice Jesús es obvio. Yo no vine a traer paz, sino división. No queriendo decir que hay que ser guerreristas, como dicen los caballeros templarios, sino que la palabra de Dios nos revela que no puede haber unidad con la carne pecadora. El espíritu y la carne son como el agua y el aceite. Y en un momento dado, cuando esto llegue a un punto culminante, los hijos de la familia divina van a ser como el agua y los hijos de la familia humana van a ser como el aceite. No hay forma de que estén unidos, ni que se puedan mezclar. Como dice el apóstol, esta separación tiene que darse, porque el esclavo no puede heredar con el hijo. Y pues, ¿qué ocurre? Que se desata una persecución. Como ellos no pueden heredar, pues lo que ellos van a buscar es matar a los hijos de la familia divina. Y por eso van a sacar una pena de muerte, ¿verdad? Como lo leemos en Apocalipsis 13, en donde si tú no haces los ritos y ceremonias del falso Santo Padre aquí en esta tierra, impuestos por la imagen de la bestia que es Estados Unidos, pues entonces te matan. ¿Por qué? Porque no quieren que se dé este proceso en donde los hijos van a heredar la tierra completa. Y finalmente eso significa que esta tierra será totalmente destruida y purificada por fuego. Es tremendo. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es totalmente claro y se ve revelado en la crisis de Caín y Abel, siendo Caín el hombre que tenía mente carnal y que quería adorar a Dios a su propia manera, a través de su carne pecadora, haciendo ritos y ceremonias, y Abel representaba a este hombre espiritual, adorando a Dios en espíritu y en verdad, a la voluntad de Dios, guardando la ley de Dios. ¿Y qué ocurrió? Pues que Caín persiguió a Abel. La familia humana era Caín persiguiendo a la familia divina que era Abel. Y fue lo mismo que le pasó a Jesús cuando vino a esta tierra. Fue perseguido por la familia humana. Pero es curioso esto, hermanos, que la iglesia evangélica tiene un mensaje nuevo que no habíamos escuchado antes, en donde pretenden restaurar a la familia humana. ¿Lo vemos? Y entonces, ¿qué significa eso? Lo que tenemos que restaurar es a la familia divina. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que la familia humana está bajo la carne y la carne es enemiga de Dios. Entonces, ¿por qué restaurar a la familia? Hay que restaurar es a la familia divina, no a la familia humana.
Es tremendo. Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué bello, hermanos, cuando nosotros entendemos que ahora somos libres. Libres de ritos y ceremonias, libres de religiones corporativas, libres de todo, inclusive del pecado. Y es una nueva vida, una vida en la que tú eres realmente libre, porque el que peca no está en libertad, está en libertinaje. Pero cuando el apóstol Pablo nos explica que el destino final de una persona que quiere ser cristiana es lograr la liberación de la carne pecadora, estos líderes religiosos vienen a decirte que tú vives en libertad mientras estás esclavizado al pecado. Pues es una contradicción muy impresionante. Que te digan que puedes violar la ley porque ahora eres libre en Cristo. Pero ¿cómo puedes ser libre si estás esclavo al pecado? Porque el pecado es la violación de la ley. Es de locos, hermanos. Leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo puede alguien usar la epístola de Gálatas para decir que ahora podemos violar libremente la ley de Dios? Porque hasta ahora hemos ido desde el principio de Gálatas hasta el final, y lo que nos dice esa epístola es que tenemos que guardar la ley de Dios, tenemos que vivir en santidad. No podemos andar pecando, porque los que pecan viven en la carne, y la carne es enemiga del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El apóstol Pablo va un paso más lejos al explicar que este proceso de pasar de ser una persona desobediente a la ley de Dios a convertirte ahora en una persona obediente a la ley de Dios no se logra a través de un rito, de alguna ceremonia, tirándote a una piscina con el pastor, o te van a poner las manos en la cabeza y van a profetizar sobre ti. Se logra con fe, con oración, con ayuno y con esfuerzo tuyo. Esfuerzo por guardar la ley, por no satisfacer los deseos de la carne, los cuales son desobediencia a la ley y se oponen al Espíritu. Lo vemos, leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. Pero los que son de Cristo han colgado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está, hermanos, es una coherencia impresionante. Entre más nos acercamos al tiempo del fin, más se requiere de nosotros que logremos esta transformación de ser personas de la familia humana a ser personas de la familia divina. Pero también vamos a ver que los gobiernos van a tratar de convertir a la familia humana en una corporación, como en una pseudoempresa, declarando que la familia humana es la base de la sociedad. Pero no es así. Es la familia divina la que es la base de la sociedad. Porque hay familias humanas de criminales, en donde padres e hijos y la madre son todos criminales, pero son familia. Y esa es la base de la sociedad. No puede ser, ¿verdad? Se prueba entonces que es la familia divina, la base de la sociedad. Pero en este mundo ya casi que no hay familias divinas. Solo somos 144,000 en un mundo de 8 billones de personas. Y por eso vemos que este mundo va al colapso, hermanos. ¿Qué pasa entonces en una sociedad cuando la mayoría de familias son humanas, familias en la carne? Una carne que está opuesta a lo que es correcto, a lo que es moral. Y luego esa familia humana quiere perseguir a la familia divina. Y recordemos que a Jesús le dijeron: Maestro, tu familia humana te busca, están allá afuera tu madre y tus hermanos, sal,
para que te reúnas con ellos. Leamos en Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, ¿cuál es la verdadera familia según Jesús? ¿Es la familia humana o la divina? Pues Jesús nos dice que es la divina, la que hace la voluntad de Dios. Y es impresionante que el mundo cristiano no sepa hoy en día cuál es la voluntad de Dios. Como ya vimos, su voluntad es que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero la familia humana no adora en espíritu, hermanos, adora en la carne. Adora mediante ritos y ceremonias, adora desobedeciendo la ley de Dios y obedeciendo falsos mandamientos del Papa de Roma. Es la familia humana, no se van a arrepentir y terminarán convirtiéndose en la familia del dragón. De locos, hermanos. Leamos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hemos recorrido todo el libro de Gálatas, desde el primer capítulo hasta el último, y vemos una coherencia impresionante. Y vemos que no hay por ningún lado una enseñanza a violar la ley de Dios. Ahora retrocedamos al inicio del video cuando leímos que el dragón, que es el imperio romano, está lleno de ira contra los que son la descendencia de la mujer, la que está vestida del sol, con la luna bajo sus pies, cuya descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es obvio entonces que ellos son los que han sembrado en el Espíritu, porque son los hijos de la familia divina. Entonces claro que el dragón, que es el imperio romano, está enfurecido, porque el imperio romano, que está dominado por el dragón, odia la familia divina, porque el demonio, pues precisamente quería instaurar en el cielo un gobierno bajo la carne pecadora. Y entonces Dios no se lo permitió y lo lanzó, lo expulsó acá abajo a la tierra. Y Él ha puesto su gobierno bajo la carne pecadora. Y todos nosotros hemos visto las horribles desgracias de este mundo. Guerras, sufrimiento, llanto, destrucción, cosas horrendas, accidentes, gente borracha, gente perdida en la droga, familias sufriendo en discusiones horribles. Es la familia humana. Es la familia que está esclava por el dragón. Es un mundo horrendo. Es un mundo que, a pesar de que tú lo puedes vivir de alguna manera absorto de la realidad y puedes de alguna manera abstraerte y tratar de olvidarte de todo lo horrible que pasa con este mundo, pues eso no te hace de alguna manera libre de tu responsabilidad sobre lo que ocurre en este mundo. Y la única manera de que tú no hagas parte de las horribles cosas que ocurren en este mundo es que renuncies al pecado, que renuncies a la carne pecadora. Pero eso hará que el dragón, a través del imperio romano, pues desate su ira sobre ti, porque se da cuenta que eres de la familia divina. Pero nosotros ya vimos que él no puede derrotar a la mujer. La mujer es victoriosa, la iglesia no puede ser derrotada. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. Ella está coronada como reina, victoriosa y resplandeciente como el sol. Y este majestuoso imperio romano que ahora Elon Musk orgullosamente muestra al mundo entero, pues no puede derrotar a la iglesia de Cristo, no puede. Leamos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ustedes recuerdan, hermanos, en los tiempos de la imposición del 666, y como yo les decía, miren, si alguno tiene miedo y piensa que va a tener que recibir el bautismo negro para sobrevivir en este mundo, yo le garantizo algo,
que van a haber personas que no van a recibir ese bautismo negro por nada ni por nadie. Así estos gobernantes amenacen con una cosa y con la otra y digan cosas horrendas de aquellos que no querían ponerse el 666. Así van a haber personas que no se lo van a poner. ¿Se cumplió eso o no se cumplió, hermanos? 5 años más tarde, aquí estamos y nosotros no tenemos el 666. Me alegra mucho también que ustedes no cayeron en esa horrible marca. Y hoy son ustedes los que pueden contar esa historia, que fueron aquellos que por nada ni por nadie recibieron el bautismo negro. Es decir, somos nosotros esa mujer vestida del sol, que nada ni nadie puede derrotarla. Las tinieblas no pueden derrotarla, ni tampoco a su descendencia, los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Miremos, hermanos, que cuando Elon Musk golpea su pecho y hace ese gesto orgulloso de guerra con el saludo romano, diciendo el imperio romano está de vuelta, nosotros vamos a decirle algo a Elon Musk. Mira, ese dragón no puede derrotar a la iglesia victoriosa, porque aunque el dragón aparece coronado en el cielo, es la iglesia la que está vestida del sol y que tiene la luna bajo sus pies. Así que ellos podrán idearse todo lo que quieran, reestructurar la sociedad y esclavizar al mundo entero a través de una aplicación de celular. La palabra nos dice que la iglesia no puede ser derrotada. Los que han hecho la conversión de familia humana a familia divina no podrán ser esclavizados porque están liberados por voluntad de Dios. Y ahora es Dios quien tiene un derecho legal y legítimo sobre ellos, y ya no es el dragón. Y ahora somos herederos de la vida eterna y de la tierra también, y no hay poder humano que pueda esclavizarnos de nuevo. Entonces, hermanos, nosotros recordamos algo también bastante curioso. Cuando Elon Musk hace ese símbolo del imperio romano, recordamos que su empresa espacial se llama Dragón. Es que es de locos, hermanos, y el imperio romano es ese dragón que viene a perseguir de nuevo a la iglesia de Cristo, pero no va a obtener la victoria. Así está profetizado. Así que esto es como irónico, ¿verdad? Porque está profetizado que ellos van a tener como un poder en este mundo, el poder de imponerle a las personas el 666 y la marca y el nombre de la bestia. Y está profetizado que ellos lo van a lograr y que van a tener éxito en eso. Y si eso se va a cumplir como lo estamos viendo que se está cumpliendo, entonces también se va a cumplir que la iglesia de Cristo no va a ser derrotada, y que ella va a estar victoriosa, resplandeciendo como el sol y con la luna bajo sus pies. Así que si una profecía se cumple, que es como, entre comillas, para beneficio de ellos, es como justo que también se cumpla la otra, pero ahora para beneficio de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Así que Dios es justo. Si ellos tienen su pequeño momento de victoria, tranquilos, que nosotros vamos a tener una victoria para toda la eternidad. Está profetizado en el Apocalipsis. Tranquilos, que nosotros vamos a tener nuestro momento de victoria, solo que es para toda la eternidad, porque también está profetizado en el Apocalipsis. Si la profecía se cumple para beneficio de ellos, entre comillas, ya veremos cómo se cumplirá para nuestro beneficio. Ahora sí, sin comillas, un beneficio verdadero para nosotros, porque ahora somos parte de la familia divina. Hermanos, tremendo. Y lo único que puede hacer que de alguna manera seamos derrotados es que seamos hipócritas, es que querramos engañar a Dios, presentándonos como personas hipócritamente, haciéndonos pasar como si fuéramos de la familia divina, cuando en realidad queremos estar en la familia humana. Dios no quiere ese tipo de personas. Dios quiere personas sinceras, que amen a Dios sinceramente. Como dijo Jesús, el que ama a Dios es el que guarda sus mandamientos. Y eso es sinceridad.
Y Dios no quiere a alguien que venga aquí con máscaras, a decir yo amo a Dios, pero luego pues quiere estar con la familia humana de parranda. Pues no se puede así. Si tú eres ese tipo de persona, pues entonces claro que no vas a obtener la victoria. Pero si tú eres sincero y vienes en sinceridad a Dios, con tu debilidad humana, pero con tu fe, tenlo por seguro que Dios te va a dar la victoria. Y vamos hacia esa victoria que estamos muy muy cerca de conseguir todos juntos, porque no queremos una victoria para unos y otros todavía rezagados. Queremos la victoria donde todos los 144,000 han sido liberados del pecado. Y entonces somos esa iglesia triunfante, hermanos. Les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto, hermanos.